Alquiló a la chica alienígena por una noche, pero la noche siguiente la compró para siempre y se enamoró. Rodney Estrada había trabajado en la oficina comercial colonial de Veraort durante casi 12 años. Su trabajo consistía en registrar los manifiestos de entrada, comprobar si había errores de peso o cantidad y registrar los cronogramas de exportación en el registro central. Era un trabajo constante, lo suficientemente tranquilo como para ignorar el ruido de la ciudad, pero nunca lo suficientemente interesante como para pensar en el fuera del horario laboral. El trabajo no le dio poder ni prestigio. Le daba dinero para el alquiler y una razón para salir de su apartamento cada mañana. Había llegado aquí hacía una década en un transporte desde los mundos interiores, buscando algo más sencillo después del matrimonio fallido y el lento colapso de la compañía de transporte donde una vez había sido empleado. Esta pequeña colonia parecía estable y predecible. Todavía lo era. Sin embargo, la estabilidad se había convertido en una vida sin cambios y sin nadie esperándolo al final del día. El silbato del cambio de turno había sonado hacía menos de una hora. Caminó hacia casa de la misma manera que siempre lo hacía, a través de las estrechas callejuelas del puerto, pasando por los patios de reparación y a lo largo de la franja comercial que se aferraba al borde de los muelles de carga. La lluvia caía en una cortina fría y constante. Hizo picaduras en los adoquines y convirtió cada polen en un tambor. Mantenía el cuello alto y la cabeza gacha. Podía oler la cuerda mojada de los amarres y el ligero olor a óxido de los tanques de almacenamiento. A mitad de la avenida, un letrero de neón verde y blanco parpadeante llamó su atención. El zumbido de la luz atravesó el siseo de la lluvia. Debajo había un banco que no vendía sellos de carga ni herramientas. Allí estaba sentado un comerciante, rechoncho y de hombros anchos, con su chaqueta de cuero impermeable perlada de agua. A su lado estaba una mujer alta, descalza, con la piel del tono de la piedra verde pulida. Su cabello violeta colgaba en mechones húmedos sobre sus hombros, llegando casi hasta su cintura. Un chal de seda corto y fino se ceñía hasta sus caderas, oscurecido y tensado por la lluvia. El cabestro que le cruzaba el pecho estaba atado descuidadamente, dejando la mayor parte de su torso al descubierto. La lluvia corrió por su clavícula y a lo largo de sus costillas antes de desaparecer bajo la tela. Sus piernas estaban tensas por la arena de la calle. Ella no temblaba, pero su cuerpo tenía una tensión que sugería que podía dar un paso o golpear en cualquier momento. Rodney disminuyó la velocidad. No era su intención, pero la vista lo atrajo. Su primer pensamiento fue que ella no pertenecía a esa parte del puerto. No porque fuera extraterrestre, sino porque el puesto no estaba construido para albergar a nadie. Ella permaneció expuesta en un espacio público, presentada como parte de un stock. Eso no era común aquí. No oficialmente. El comerciante notó la pausa. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la boca torcida en algo a medio camino entre una sonrisa burlona y un discurso de ventas. Por una noche, humano, ella es tuya. Rodney mantuvo su mirada fija en su rostro. Ella no se inmutó bajo su atención. Sus ojos eran agudos, oro rodeado de verde, y no suplicaron. Ellos evaluaron. Había visto la misma mirada en Doc Foreman, calculando si valía la pena contratar a un trabajador para un turno. Sintió una opresión en el pecho. Esto no era parte de su vida. Él no estaba allí para involucrarse. Pero tampoco pasó junto a personas que no tenían refugio de la lluvia. Aún así, las palabras para una noche tenían peso. Querían decir algo acordado, algo repetido. El tono del comerciante era casual y rutinario. La mente de Rodney repasó las consideraciones prácticas antes incluso de decidirse a hablar. Podría pagar la noche. Tenía suficientes créditos. El apartamento estaba limpio. La puerta se cerró desde dentro. Podría ofrecerle calor y comida, al menos por unas horas. Dio un paso más cerca. ¿Cómo te llamas? El comerciante soltó una breve carcajada. Los nombres cuestan más que los nuestros. Rodney lo ignoró. Le estoy preguntando.
Su voz, cuando llegó, era baja pero clara. No es importante. Rodney no escuchó ningún acento que reconociera de los sistemas cercanos, pero las palabras fueron deliberadas. Había aprendido el oficio común para sobrevivir. La forma en que estaba parada, con los pesos ligeramente hacia adelante y los brazos sueltos, le decía que no era nueva en esto de ser evaluada. ¿Cuánto cuesta?, le preguntó al comerciante. El número regresó rápidamente. Era alto para lo que era, pero no lo suficiente como para que se marchara. Pensó en los créditos guardados en el bolsillo interior de su abrigo, su reserva para emergencias. Se dijo a sí mismo que esto contaba. Está bien, dijo Rodney, pero primero una respuesta. El comerciante puso los ojos en blanco. Siempre alguien quiere hablar primero. La mujer volvió a encontrarse con la mirada de Rodney. ¿Cuáles son tus reglas? Las preguntas lo detuvieron. No se permiten gritos, no se cierran las puertas y no se toma nada sin preguntar, dijo. Ella lo miró por un largo momento, luego miró al comerciante. Él paga. ¿Me voy? Rodney entregó los créditos. El comerciante los contó sin prisa y luego le hizo un gesto para que avanzara. Ella se acercó más, pero en lugar de tomar su abrigo cuando él se lo ofreció, deslizó su mano en el hueco de su brazo. Su piel era cálida y su agarre ligero. Ellos caminaron. El agua de lluvia salpicaba los adoquines, empapando el dobladillo de su abrigo. Rodney mantuvo un ritmo constante, consciente de que ella lo imitaba exactamente. Se dio cuenta de que ella no miraba mucho a su alrededor. No se buscan rutas de escape ni se verifica quién podría estar siguiéndolos. Ella ya había decidido a dónde la llevaría la noche. Cuando llegaron a su edificio, introdujeron el código de la puerta. El vestíbulo olía ligeramente a pintura vieja y a té hervido del piso del vecino. Abrió su apartamento y se hizo a un lado. Cruzó el umbral sin dudarlo, dejando huellas húmedas en el suelo de madera. Rodney cerró la puerta detrás de ellos. Oyó la lluvia en la ventana, el zumbido de la única lámpara y el sonido lento y pausado de su respiración. Por primera vez en toda la noche, se dio cuenta de que su corazón latía más fuerte de lo que debería. No era así como planeaba terminar la noche. Pero ella estaba allí ahora, y él también, y ninguno de los dos le había preguntado al otro por qué. La puerta se cerró con un clic limpio. La lluvia dejó escapar un siseo sordo a través del marco de la ventana. Rodney dejó las llaves en el recipiente junto al estante y bajó la intensidad de la lámpara hasta que la habitación tuvo una luz suave y constante. La mujer se encontraba justo adentro, observando el espacio con un rápido vistazo de práctica. Una habitación, una ventana, una puerta interior al baño. Sin balcón, sin segunda salida. Su respiración se mantuvo constante. Ella no preguntó dónde pararse ni qué hacer. Ella esperó a ver si él empezaba a dar órdenes. Él no lo hizo. Hay una toalla en la silla, dijo. El agua caliente funciona. Hay jabón. Nada perfumado. Escuchó la rigidez en su propio tono y lo sintió como una señal de nervios, no de control. Puedes ducharte primero o comer primero. Tu elección. Ella miró la toalla, luego la tetera sobre el mostrador, luego a él. Primero la comida, después el lavado. No me gusta el calor en ayunas. Té, pan y pescado, dijo. Yo también podría hacer arroz. Tarda 10 minutos. Arroz, dijo, y sal. Se acercó al mostrador y puso agua a hervir. Revisó la lata de arroz y midió con la palma de la mano, una costumbre que tenía desde hacía años. Añadió una pizca de sal y puso la olla a hervir a fuego lento. Ella se dirigió hacia la ventana y la abrió 2 dedos. El mar entró con aire limpio y frío. Ella captó su reacción y asintió como si confirmara que él no iba a protestar por pequeñas decisiones. Pediste reglas, dijo ella. Ahora te pregunto sobre la seguridad. Sí, dijo. Hizo una pausa para cortar el pescado en trozos pequeños y calentarlos en una sartén con aceite. No bebo. No consumo nada.
No me pongo violento. No atrapo a la gente. Él la miró a los ojos. No tengo la llave de este lugar de nadie más. No traigo hombres aquí. No traigo mujeres aquí. Soy solo yo. Ella observó sus manos mientras él hablaba, como si la verdad pudiera encontrarse en la forma en que sostenía un cuchillo y una sartén. El último control médico clínico fue hace 2 meses. Dijo. Nada marcado. Los registros están en mi terminal si quieres verlos más tarde. Ella dijo. Prefiero el papel cuando sea posible. Tengo copias impresas, dijo él, dándose cuenta de que las tenía. Conservaba copias impresas porque los cortes de electricidad le irritaban y el papel no. Tomó la silla más cercana a la ventana y colocó la toalla en su regazo como si fuera una servilleta. La envoltura de seda había comenzado a secarlo. Ella ajustó la corbata con dedos eficientes. Vio marcas antiguas en sus muñecas. Sin daños recientes, sin hinchazón. La piel parecía curada pero cambiada. Miró una vez, miró hacia otro lado y luego se obligó a mirar hacia atrás el tiempo suficiente para aceptar la realidad de lo que ella había sobrevivido sin convertirlo en una actuación en su mente. No volví a preguntar tu nombre, dijo mientras servía el arroz. No lo haré. Si quieres decírmelo, dímelo cuando quieras. Ella aceptó el plato y el tenedor. Bien. Colocó un plato más pequeño entre ellos con el pescado. Luego colocó 2 tazas y sirvió té. El vapor empañó sus gafas por un momento. Los deslizó hacia arriba y limpió los lentes con su camisa. Ella observó el pequeño acto con una leve y tranquila facilidad, como si su practicidad despreocupada la tranquilizara. Comieron sin prisa. El arroz suavizó el tono del día. El pescado añadió calidez. Observó cómo masticaba despacio, con atención, sin acumular comida, sin pestañear cuando el tenedor tocaba el plato. Cuando ella tomó una segunda pieza, lo miró primero, una pequeña cortesía que no pedía permiso sino más bien confirmaba que él entendía el espacio compartido. Él asintió. ¿Qué haces con el puerto? Ella preguntó. Control manifiesto, dijo. Asegúrese de que las listas de carga coincidan con lo que sale y lo que entra. Algunos días inspecciono, otros me siento y corrijo pesos, códigos y marcas de tiempo. Tomó un sorbo de té. Evito que los errores se conviertan en multas. Te entrenaron para eso. Un empleado trabajaba para una empresa de transporte en las rutas internas antes de mudarme aquí. Dijo que se me daba bien encontrar patrones. El sueldo era mejor, el horario peor. Esto es más tranquilo. ¿Por qué? Preguntó después de que la empresa quebró y del divorcio. Quería un lugar donde los días parecieran iguales, dijo. Oyó lo aburrido que sonaba y lo aceptó. Quizás funcionaba demasiado bien. Probó su té, con la mirada fija en el vapor un instante. Era estibadora, dijo. Legalmente, mis papeles estaban bien hasta que cambió el capataz. Golpeó la mesa una vez con el dedo índice. Un gesto que condensaba años de irritación en un solo movimiento. El nuevo capataz auditó a todos los trabajadores híbridos. Dijo que nuestra identificación y chips provenían del lote equivocado. La mayoría estábamos pendientes mientras revisaban. Pendiente significa que no hay paga. Pendiente significa que te quedas bajo la lluvia hasta que aprendes que te necesitan para algo más. Rodney sintió que la ira aumentaba. Limpio y concentrado. Parecía presión detrás de sus ojos y una tensión en la mandíbula. No como. Plan para la violencia. ¿Tienes un expediente en la oficina de trabajo? Dio otro bocado y respiró entrecortadamente, sin humor. Hay una caja donde se pueden guardar los formularios. La caja siempre está cerrada. El hombre que guarda la llave siempre está almorzando. Asintió una vez. Puedo revisar el registro mañana. Puedo ver si la auditoría aparece en el sistema o si solo es un capataz recortando gastos. Oyó a la parte de su cerebro que amaba un libro de cuentas limpio dar un paso al frente. Si está en el sistema, habrá un rastro. Ella lo consideró. Dijiste que no se puede tomar sin preguntar.
Eso incluye usar mi nombre en cualquier lugar. No lo tienes. No se usan suposiciones. De acuerdo. Dijo que puedo buscar por capataz, identificación y fecha de cambio de política. Eso es suficiente para saber cuántos trabajadores fueron marcados y si es estándar. Hazlo. Dijo que la aprobación no fue cálida. Fue profesional y, de alguna manera, eso significaba más. ¿Cuál es tu misión principal? Rodney Stroud. La palabra casi lo hizo sonreír. Misión le parecía demasiado grande para su forma de vida, pero ella lo había preguntado con claridad, así que él respondió con claridad. Mantener la caja registradora honesta. Mantener mi renta pagada. Mantener mi temperamento en una ciudad que sigue adelante mirando hacia otro lado. La miró a los ojos. Esta noche, mi misión es ofrecerte seguridad sin fingir que te arregla la vida. Ella sostuvo su mirada, luego volvió a mirar por la ventana. Mi misión es seguir viva con mis decisiones intactas el tiempo suficiente para no necesitar un banco. Terminaron el arroz y el pescado. Él recogió los platos, dándole espacio para ponerse de pie si quería. No lo hizo. Se quedó sentada, escuchando la lluvia como si fuera un reloj que ambos entendían. Él enjuagó los platos y los puso a secar. Cuando se giró, ella ya estaba de pie, con la toalla en la mano. Dúchate ahora, dijo. Camisa limpia en la silla, dijo él. Te quedará grande. La tela es suave. Tomó la camisa y se detuvo en la puerta del baño. No entres. No entraré, dijo él. El agua corrió. Limpió la mesa, dobló las toallas húmedas del suelo, entreabrió la ventana un poco más. Y colocó una pequeña pila de historiales clínicos impresos en la esquina de la mesa. Dudó si encender una segunda lámpara, decidió no hacerlo y ajustó la primera para atenuar las sombras en los bordes de la habitación. Cambió las fundas de las almohadas. Las pequeñas atenciones lo tranquilizaron y le dieron trabajo a sus manos mientras su mente repasaba cada línea que ella había dicho, midiendo el tono y la cadencia en función del estrés y la fatiga. Salió con su camisa, la piel limpia y el cabello mojado. Miró la pila de historiales, rompió la cuerda y hojeó la primera página. Guarda buen papel. Yo guardo lo que necesito para demostrar algo cuando alguien lo duda, dijo. Ella escaneó 2 páginas más y volvió a atar la cuerda. Ella no devolvió el paquete. Lo colocó en el estante junto a la puerta como si se hubiera ganado un lugar. Luces bajas, dijo. Apagó la lámpara. Ella se movió hacia la ventana abierta y se quedó afuera, en la corriente de aire. Ella cerró los ojos y respiró. Por primera vez, vio que sus hombros perdían una fracción de su altura. Antes de decidir qué pasará después, dijo con los ojos aún cerrados. Resolvemos las preguntas que más tarde te harán tus vecinos o tu propia cabeza. Pregúntales ahora, dijo. ¿Por qué estaba yo en ese banco? Dijo abriendo los ojos. Porque tengo que pagar el alquiler. La comida cuesta dinero y mi trabajo legal está en suspenso. Porque no le debo al comerciante mi vida, solo mi tiempo. Porque no dormiré en un refugio donde las manos se extienden en la oscuridad. Porque mantengo mis propias reglas y elijo al hombre que está a mi lado. Ella se giró para mirarlo. No fuiste elegido porque pagaste. Fuiste elegido porque no apartaste la mirada de mi rostro. Rodney absorbió las palabras sin intentar suavizarlas. ¿Qué quieres de esta noche? Una puerta que se cierra desde dentro, dijo. Agua caliente, comida, sin gritos, sin miedo. Toco estoy de acuerdo también. Al ritmo que yo marque. Si cambio de opinión, se detiene. Ella lo estudió buscando resistencia. No había ninguno. Y quiero que revises esa auditoría laboral. Lo haré, dijo. Lo primero. Bien, dijo ella. Ahora tus preguntas. Él dijo que estaba de espaldas al mostrador para no estorbarla. ¿Tienes un contacto seguro en este mundo? No. Ella dijo que había uno. Ella salió en un viaje de carga y no regresó. Su mandíbula se movió tensa y rápidamente. No hay más preguntas sobre eso.
Comprendido. Él dijo, ¿quieres dinero ahora para mañana en caso de que te vayas temprano? Ella lo sorprendió sacudiendo la cabeza. Ya pagaste al comerciante. No tomaré 2 veces las mismas horas. Si me quedo, cocinaré el desayuno. Si me voy limpio. Dejó que la certeza de eso se asentara en su pecho. Me sentí como si estuviera parado en tierra firme. Si te quedas, puedo encontrarte ropa adecuada, dijo. No cambiar nada de lo que elijas usar para abrigarte. Mañana, dijo, no esta noche. Acordado. Ella se apartó de la ventana y cerró el espacio entre ellos hasta que el dobladillo de su camisa rozó su muslo. Ella estudió su rostro, buscando signos de necesidad o hambre que pudieran volverse torpes. Luego levantó su mano y se sentó en su cintura. Yo marcaré el ritmo, afirmó. Te seguiré, dijo. Ella asintió y se movió con deliberado cuidado. Sus dedos recorrieron desde su muñeca hasta su hombro, mapeando sus músculos y su respiración, no como una actuación, sino como una calibración. Cuando ella lo besó, lo hizo de manera firme y directa. Él la siguió, manteniendo sus manos donde ella las había colocado hasta que las guió más arriba a lo largo de sus costillas. Sintió su liberación, una respiración infernal, nada dramática, solo un pequeño cambio de alerta a presente. Se desnudaron sin prisa. Ella dejó la ventana abierta. El aire fresco impidió que la habitación se sintiera sellada. Y entendió la lógica práctica de esa elección. Se tocaron con atención, probando la presión y el ritmo, deteniéndose una vez cuando ella levantó una mano y comenzando de nuevo cuando la bajó. Nada parecía preparado. No sentí que me debían nada. Cuando finalmente se quedaron quietos, ella apoyó la palma de la mano en su pecho y contó los latidos de su corazón como un simple control en una máquina que necesitaba funcionar sin fallas. Mucho después, se levantó y bebió agua en el fregadero. La observó cruzar el suelo, con la camisa ahora en la silla, su cuerpo marcado por una vida que se negaba a explicar. Ella regresó a la cama y se sentó con la espalda apoyada contra la pared. Me preguntaste cuál es mi misión, dijo. Tengo otra respuesta. Necesito trabajar duro para que me reintegren. Necesito un puesto en una tripulación que pague con créditos, no con favores. Necesito que mi nombre signifique algo más que un precio. Ella lo miró. ¿Puedes ayudarme con algo? No puedo arreglar el sistema, dijo. Podría rastrear formularios. Puedo encontrar un hueco donde tu auditoría se esté usando para retenerte. Puedo presentar una queja que el puerto tenga que responder por escrito, no con un encogimiento de hombros. Puedo presentarte a un capataz que odia el papeleo descuidado más que a los híbridos. Vio que ella entrecerraba los ojos con interés al final. Me debe una redención limpia por un error costoso. Hazlo, dijo. Escríbelo de forma que sí. Mi nombre aparezca porque yo lo decidí. Será tu decisión, dijo. Ella se deslizó a su lado y se cubrió las caderas con la manta. Él apagó la lámpara. La habitación adquirió una forma tenue definida por el rectángulo de las ventanas y el sonido de la lluvia que se apaciguaba hasta convertirse en un repiqueteo lento. Ella no se acurrucó contra él y él no se lo pidió. Su mano encontró la de él bajo la manta y se quedó allí, no enredada, simplemente unida. Si me voy antes del amanecer, dijo con voz serena, es porque necesitaba aire. No significa que no regresaré. La puerta se abrirá desde dentro, dijo. La llave se queda aquí. Bien, dijo ella. Sintió que su cuerpo se aflojaba hasta la fatiga real por primera vez en meses. Dejó que la línea de tiempo del mañana se alineara en su cabeza. Oficina de café en el primer turno, buscar en los registros de auditoría por formulario e identificación, verificar la marca de tiempo en el cambio de política, imprimir copias, llevarlas a casa, mostrar su trabajo. Lo dejó en tierra. Le asignó una tarea que era más que observar cajas y números deslizarse de una pantalla a otra. Ella permaneció en silencio durante un largo minuto. Luego, en la oscuridad,
Ella pronunció una sola palabra que él no esperaba oír esa noche. Arya, dijo ella. Giró la cabeza sobre la almohada. Su nombre. Mi elección, dijo ella. Arya, repitió con firmeza. Sintió que su forma se asentaba en la habitación como una marca en un libro de contabilidad que no se borraría. La lluvia se fue diluyendo hasta convertirse en un ligero golpecito en el alféizar. Las grúas del puerto seguían moviéndose en arcos lentos en el exterior, haciendo su trabajo sin interrupción. Dentro, 2 personas yacían en una habitación que olía a piel limpia, té y metal mojado. Cada uno manteniendo clara su misión es tirar de un pequeño hilo en un sistema que prefiere los nudos. Ella debía mantenerse firme y tomar decisiones que la mantuvieran. Cerró los ojos y durmió sin la habitual deriva de pensamientos vacíos. Se quedó despierta unos minutos más, contando los segundos entre los lejanos toques de bocina en los muelles, luego se dejó descansar con una palma, todavía cálida, contra el dorso de la mano de él. La habitación todavía estaba oscura cuando Rodney se despertó. La ventana permaneció abierta unos cuantos dedos de ancho, dejando entrar el sonido del agua golpeando contra el muro del puerto. Él estaba consciente de su presencia antes de mirar. Su respiración era lenta y constante, el tipo de ritmo que la gente solo tenía cuando no estaba en guardia. Arya estaba acostada de lado, con un brazo debajo de la almohada y su cabello esparcido de forma desigual sobre la manta. No se movió de inmediato. Sabía que si cambiaba demasiado rápido, podría parecer un cambio en las reglas que habían establecido la noche anterior. Las preguntas de las 2 primeras noches seguían presentes en su mente a medida que el silencio se prolongaba. ¿Se iba a ir sin avisar? ¿Querría desayunar o salir antes de que hirviera la tetera? ¿Mantendría ella la puerta cerrada cuando él no estuviera? Se dio cuenta de que no sabía cuáles eran sus planes para el día. Él ni siquiera sabía si ella quería que él asumiera que se quedaría hasta la noche o que tratara cada mañana como si fuera la última. Ella se movió antes de que él encontrara la manera correcta de preguntar. ¿A qué hora?, preguntó, en voz baja, todavía áspera por el sueño. Aún no tengo 6, dijo. La campana del primer turno no sonará hasta dentro de 20 minutos. Abrió los ojos y estudió el techo. ¿Trabajas hoy? Sí. Oficina comercial mediodía. Dijo, lo primero que puedo hacer es revisar los registros de auditoría. Ver si los registros de suspensión del capataz coinciden con lo que me dijo. Bien, dijo ella. Y luego, casi como una ocurrencia de último momento. Si no coinciden, sabré dónde está la mentira. Rodney se sentó y colocó la manta sobre su regazo. Querrás tener pruebas en la mano antes de hacer cualquier movimiento. Siempre, dijo ella. Ella se incorporó y se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama. La camisa que él le había regalado se había caído de un hombro, pero ella no parecía notarlo ni importarle. Si es solo mi archivo, ese es un tipo de problema. Si son 30 nombres, es otro. Ahí es cuando empezamos a hablar de apalancamiento. ¿Influencia contra quién? El capataz, el comerciante que alquila ese banco, cualquiera que necesite que se le recuerde que no se pueden reducir costos eliminando personal, dijo. Ella lo miró de una manera que le decía que no estaba pidiendo su aprobación moral, sino su confianza. Él asintió. Lo averiguaré. Ella inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y aún así volverás? Sí, dijo sin dudarlo. Seguirás aquí. Si me voy, te lo diré antes de que se cierre la puerta, dijo. No desaparezco de la gente que he elegido para estar a mi lado. No a menos que me empujen. Esa respuesta me pesó más de lo que debería. Y Rodney decidió no presionarlo más. Se levantó, vestido con su ropa de trabajo, camisa oscura, chaqueta gastada, botas con los bordes desgastados por la piedra mojada. Hirvió agua para el té, cortó el pan y preparó un tarro de verduras saladas. Ella se unió a él en la mesa sin preguntarle si podía. Al principio comieron en silencio, ambos ocupados con sus propios pensamientos. Rodney lo rompió.
No pregunté anoche. ¿Cuánto tiempo llevas en ese banco? 3 noches, dijo. Lo suficiente para que el comerciante piense que pertenezco allí. Lo suficientemente corto para que los compradores habituales no me vean como stock todavía. Eso es deliberado. Sí, dijo ella con la mirada fija en su taza. Permanecer demasiado tiempo. Eres parte del inventario. Vete demasiado pronto, no te ve aquel a quien estás esperando. Estabas esperando a alguien como yo. Estaba esperando a alguien que no me ignorara. Ella dijo que no lo hiciste. La mayoría de los hombres no me miran a los ojos primero. Comienzan en mi cadera o en mi pecho. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo terminará la noche. Rodney sintió un reconocimiento incómodo en esa verdad. Otros se detuvieron antes que yo. Unos pocos, dijo ella. Los envié lejos. Te quedaste sentado entre ellos por un momento, con el peso de la elección en ambos lados. Rodney bebió el resto de su té, miró la hora y se levantó. La puerta principal del edificio se cierra con llave cuando salgo. Si quieres venir y ir, puedo dejar el código en la mesa. Déjalo, dijo ella. Lo decidiré cuando te hayas ido. Escribió el código en un trozo de papel y lo puso al lado de la tetera. Ella lo tomó, lo leyó una vez y lo deslizó bajo el borde del mantel sin hacer comentarios. Cuando se fue, la lluvia había disminuido hasta convertirse en niebla. El primer turno del puerto ya estaba en movimiento. El ruido metálico de los ganchos de carga, el zumbido bajo de los transportistas que se ponen en marcha, los trabajadores del muelle y los abrigos impermeables gritando los recuentos de carga. Rodney caminó directamente a la oficina comercial, firmó y se sentó en su terminal. Comenzó con la identificación del capataz, sacando los registros de auditoría de la fecha que Aria había mencionado. El sistema devolvió una lista. Se le hizo un nudo en el estómago. 43 trabajadores fueron marcados como pendientes, todos dentro del mismo periodo de 48 horas. Cada uno de ellos tenía la designación de híbrido en su registro de especie. Esa no fue una muestra aleatoria. Eso fue una purga. El código de motivo indicaba verificación de marcadores de identidad, sospecha de falsificación. Rodney había visto esa excusa antes. Fue lo suficientemente vago como para demorar el pago y la reincorporación durante semanas, a veces meses, sin que se presentara un solo cargo. Copió el archivo en una carpeta segura, imprimió una lista completa en papel fino reciclado y la guardó en un bolsillo interior de su chaqueta. Si perdiera la copia digital, aún tendría la prueba. Al mediodía, se retiró temprano, usando como excusa una corrección de un atraso. El camino a casa se sintió más corto de lo habitual. Su mente estaba centrada en que era seguro primero. Lo consideraría como algo que debía hacer inmediatamente o preferiría guardar la información hasta tener más respaldo. El apartamento estaba cálido cuando entró. El aire olía levemente a grano cocido y a una especia que no conservaba. Aria estaba en el mostrador revolviendo una olla con una cuchara de mango largo. Estaba descalza, con el pelo todavía húmedo del lavado, y llevaba la camisa de la noche anterior con las mangas arremangadas. «Regresaste antes que Sif Bell», dijo sin levantar la vista. «Encontré lo que buscabas», dijo cerrando la puerta tras él. Ella se giró y entrecerró ligeramente los ojos. «¿Cuántos?» 43, todos marcados en los mismos 2 días. Todos los híbridos. Su mano se apretó sobre la cuchara. Verificación del código de motivo de los marcadores de identidad. Sospecha de falsificación. Dijo que es una táctica dilatoria. Te mantendrán en espera hasta que necesiten reemplazos baratos para un cambio difícil, y luego te liberarán el tiempo suficiente para llenar el vacío. Ella asintió lentamente y dejó la cuchara. Entonces sabemos que no es personal. Es una cuestión política, lo que significa que podemos predecir sus movimientos, dijo. Ella lo estudió por un momento. ¿Y estás dispuesto a seguir tirando de ello? Ya sabes, una vez que empiezas, no puedes fingir que no lo viste. Ya lo he visto, dijo.
Eso es suficiente. Algo en su postura cambió, todavía en guardia, pero menos preparada para un golpe. Luego come. Hablamos después. Mientras estaba sentado, notó que ella miraba hacia la mesa donde había estado el código. El trozo de papel había desaparecido. Eso respondió a su pregunta tácita. Ella se quedó y, por primera vez, él sintió el comienzo de algo que ninguno de los dos había nombrado aún. Un propósito compartido que fue más allá de las reglas de anoche. Comieron sin prisas. El grano era suave, condimentado de un modo que Rodney no pudo identificar. Arya había añadido algo afilado que cortaba la sal. Brillante, pero no abrumador. Ella no habló mientras comían, y Rodney tomó eso como una señal de que ella estaba pensando, no evitándolo. Dejó que el silencio se extendiera hasta que su tazón estuvo vacío. ¿Qué harás con la lista? Él preguntó. Primero, memorizaré los nombres, dijo. Entonces decidiré en quién se puede confiar la custodia de una copia sin venderla. ¿Lo vendes? Sus ojos se alzaron hacia los de él. La información es moneda corriente en un lugar como este. Un trabajador con pruebas de discriminación podría canjearlas por una semana de salario, o incluso más, con la persona equivocada. Pero la prueba no cambiaría el sistema. Desaparecería del libro de cuentas de alguien como herramienta de presión en un acuerdo que nunca veríamos. Rodney dejó el tenedor. ¿Quieres evitar eso? Quiero asegurarme de que esta lista no termine siendo una moneda de cambio entre dos hombres que piensan que somos prescindibles. Ella apartó su tazón a un lado. Cuéntame sobre el capataz. Rodney se reclinó en su silla. Arriba 20 años en los muelles. Compra el libro cuando le conviene, a ciegas cuando no. Odia perder el control más de lo que odia perder dinero. Tomará atajos si eso mantiene sus números limpios. Arya asintió lentamente. Así que si alguien hiciera públicas sus cifras sucias, él se apresuraría a arreglarlas. Rodney vio hacia donde se dirigía. Si filtró la parte correcta de la lista, se verá obligado a reincorporar a algunos trabajadores solo para cubrirse. No hay fugas, corrigió. Entregar mano es alguien que no tiene por qué protegerlo. Un jefe de tripulación que necesita que los trabajadores regresen. Alguien que no puede ser comprado. ¿Conoces a alguien así? Conocí a una, dijo ella en tono plano. Ella se fue. Tendré que encontrar otro. Ronnie pensó por un momento. Podría. No soy un jefe de tripulación, soy un inspector. Mi nombre es Carnalvik. Lo asignan aquí una vez cada pocos meses. Odia los registros incompletos y tiene suficiente influencia para suspender el acceso de un capataz a la junta de contratación. Si le damos esta lista, él investigará. A él no le importará la política. A él solo le importa que el archivo esté limpio. Arya lo estudió. ¿Protegería la fuente? A él no le importa la fuente. Rodney dijo, solo los datos. Si tu nombre no está en el archivo que le entrego, no existes para él. Ella consideró eso por un largo momento. Entonces esa es nuestra manera de entrar. Rodney no se perdió la palabra ahora. Ya no era solo su problema. El resto de la tarde la pasó trabajando en los nombres en un cuaderno que había sacado de un estante. Escribió cada uno con cuidado, marcándolos en columnas, aquellos que conocía, aunque los había visto, aunque no los reconocía. Rodney hizo que el café y la lavadora funcionaran. Había una precisión en sus movimientos, como si estuviera construyendo algo que tenía que encajar exactamente. En un momento dejó de escribir y miró hacia arriba. ¿Por qué haces esto? Porque puedo, dijo simplemente. Porque he estado mirando listas de carga durante 12 años, asegurándome de que todos los números coincidan mientras personas como V usan el sistema para eliminar vidas de los registros. Si puedo corregir esto, lo haría. Ella lo miró por un largo momento. La mayoría de la gente aquí mantiene la cabeza gacha. Lo he mantenido abajo por mucho tiempo. Ella no sonrió, pero algo en su expresión se suavizó. Ella regresó al cuaderno.
Al anochecer ya tenían un plan. Rodney se reuniría con Kern cuando llegara para la inspección en 3 días. Arya se mantendría alejada de las calles hasta entonces, evitando la zona comercial. Ella aceptó dejarle conservar la lista física hasta la reunión, pero solo si la guardaba en un lugar donde nadie más pudiera acceder a ella. Lo guardó bajo llave dentro del cajón con doble fondo de su escritorio. Ella misma probó el mecanismo. Cuando la luz del día se desvaneció y sonó la sirena nocturna del puerto, Arya se quedó en la ventana observando las grúas moverse contra el resplandor de las luces del puerto. 3 días, dijo ella. Entonces veremos si tu inspector es tan limpio como crees. Rodney se unió a ella en la ventana. 3 días, dijo. Ninguno de los dos mencionó la posibilidad del fracaso, pero estaba ahí en el silencio, entendido por ambos. Se quedaron en la ventana hasta que el puerto se calmó. 2 personas paradas una al lado de la otra, mirando hacia una ciudad que aún no sabía que sus registros habían sido descifrados. El primer día de espera comenzó antes del amanecer. Rodney se despertó con el leve ruido de movimiento en la cocina, lo suficientemente leve como para indicarle que estaba tratando de no molestarlo, lo suficientemente deliberado como para hacerle preguntarse si estaba probando los límites. Se quedó en la cama un momento más, escuchando. Un suave clic en la puerta del armario, agua corriendo, el sonido apagado de un cuchillo sobre una tabla de cortar. Cuando entró en la cocina, Arya estaba de pie en el mostrador, descalza, con las mangas de su camisa arremangadas por encima de los codos y el cabello recogido holgadamente hacia atrás. Había sacado pan, hervido agua y dispuesto 2 tazas. La tetera silbó detrás de ella. Sin volverse, dijo, guardas el té en 3 latas diferentes. La del estante superior es de mejor calidad. Bebes de la lata inferior cuando estás solo. Él levantó una ceja. Has estado estudiando mi cocina. Yo te he estado estudiando a ti, dijo, vertiendo agua en las tazas. Me dice más que las preguntas. Rodney se movió para ayudar, pero ella deslizó el plato de pan hacia él con un pequeño movimiento de cabeza. Siéntate. Te lo traigo. Ella colocó las tazas, una frente a él y la otra frente a ella. Ella no se sentó inmediatamente, sino que apoyó una cadera contra el mostrador, observando su reacción mientras tomaba un sorbo. Era el té de mejor calidad. Fuerte, suave, menos amargo. Esto no se le sirve a cualquiera, dijo. No tengo a cualquiera aquí, dijo. Esa respuesta pareció satisfacerla. Ella se sentó y comenzó a comer. No hablaron mucho durante el desayuno. Cuando el silencio se prolongó demasiado, Rodney preguntó, ¿alguna vez te quedaste en un lugar tanto tiempo? Arya masticó antes de responder. No desde que empezó la auditoría. Si sigues moviéndote, te adelantas en las listas. Si te quedas demasiado tiempo, te encuentran en el registro. Eso no va a pasar aquí, dijo. Sus ojos se posaron en él, midiendo su certeza. No puedes prometer eso. Puedo prometerte que tendrán que revisarme primero, dijo. Eso le valió un lento parpadeo y una leve inclinación de cabeza. Un reconocimiento sin discusión. A media mañana, salió para la oficina de comercio. El día estaba cargado de niebla salina, y las pobres grúas se movían lentamente. Antes de salir, le dijo, cerraré la puerta por fuera. Aún puedes abrirlo con el código si quieres irte, pero si lo haces, evita la franja del mercado. Estaré aquí cuando regreses, dijo. Él le creyó hasta que llegó a la oficina y se dio cuenta de lo fácil que era para ella irse sin decírselo. El pensamiento lo distrajo mientras trabajaba. Pero cuando llegó a casa justo después del mediodía, la puerta se abrió y percibió el olor de la comida y la imagen de ella inclinada sobre la estufa. Ella no se había ido. La mesa estaba puesta, el pan calentado en el horno, las verduras salteadas con algo picante y terroso. Se movía por la cocina con silenciosa precisión, sin prisas, sin preguntar dónde estaban las cosas. Los vecinos pasaron a servir la comida, dijo. Rodney se enderezó.
¿Qué quieren? Uno preguntó si estaba alquilando el lugar. Le dije que no. El otro trajo una bolsa de fruta de un puesto. Creo que quería ver con sus propios ojos quién estaba allí. ¿Qué le dijiste? Que soy una amiga, dijo ella. Y que no alquiles habitaciones. Rodney se sentó, considerando las implicaciones. La noticia se difundirá. Siempre es así, dijo ella, colocando el plato delante de él. Pero usted no parece del tipo de persona a la que le importa lo que piensen sus vecinos. Me importa si te convierte en un objetivo, dijo. Ella lo miró directamente a los ojos. Si piensan que estoy contigo por elección, será menos probable que intenten algo. Esa es la ventaja de quedarse dentro por ahora. Mantienes el control de la historia. Comieron el silencio entre ellos diferente esta vez. Menos como extraños que esperan una razón para hablar. Más bien como dos personas que habían comenzado a acomodarse en el espacio del otro. Después del almuerzo, se dirigió al escritorio y pasó los dedos por el cajón cerrado donde estaba escondida la lista. ¿Todavía aquí? Sí, dijo. Bien, respondió ella, dejándolo intacto. El resto del día transcurrió al ritmo de un departamento de acciones. Rodney trabajó en la mesa pequeña revisando las entradas de carga. Aria leyó sus viejos registros en papel, ocasionalmente preguntando sobre códigos de puertos desconocidos. Por la noche, volvió a permanecer de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando las luces del puerto parpadear en la niebla. 2 días más, dijo sin mirarlo. 2 más, confirmó. Fue la primera vez desde que llegó que su voz contenía algo parecido a la anticipación. La segunda mañana de espera llegó con una niebla más densa. El puerto era poco más que un resplandor apagado más allá de la ventana. Grúas reducidas a siluetas oscuras que se desvanecían en el gris. Rodney se despertó con el sonido de alguien que se movía con cuidado cerca de la puerta principal. Se incorporó y vio a Aria agachada, deslizando algo bajo el estrecho espacio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con la voz todavía ronca por el sueño. Se enderezó sin alarmarse, comprobando si había pasado alguien. Un papel doblado debajo de la puerta se moverá si ésta se abre. No lo ha hecho, asintió lentamente. Ya has hecho esto antes. He vivido en lugares donde no se podía confiar en una puerta cerrada, dijo, acercándose a la mesa. Si le vamos a dar la lista a tu inspector, no podemos permitir que nadie adivine que la tenemos. Rodney se puso de pie, tirando de su camisa. Todavía faltan 2 días. El horario actual es estable. Llega en la rotación de inspección y no se desvía. Eso no significa que otros no lo hagan. Dijo que V podría notar tu salida anticipada de ayer. Podría empezar a preguntar con quién hablaste después del turno. No era paranoia. Era una evaluación de riesgos. Ahora conocía esa mirada en sus ojos, firme, no de pánico. Cada detalle archivado para su uso posterior. Desayunaron rápido. Aria se quedó cerca de la ventana, observando el callejón de abajo mientras él se preparaba para trabajar. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Confías en mí lo suficiente como para quedarte otra vez? Me quedo porque así lo elijo, dijo. No porque confíe en ti. La confianza se gana con el tiempo. La franqueza no le dolió. Tenía sentido. Asintió brevemente y salió a la niebla. En la oficina comercial, la mañana se hizo interminable. Revisó los manifiestos, corrigió las entradas de las unidades y liquidó 2 facturas de flete atrasadas, pero su mente seguía en el cajón de casa. Cuando terminó su turno, no se detuvo. De vuelta en el apartamento, la encontró sentada en el suelo con una libreta abierta. Los nombres de la lista se extendían en 2 columnas. Levantó la vista. He ordenado los nombres por quien es probable que hable si se le reincorpora y quien mantendrá un perfil bajo. Querrá dar ejemplos actuales de ambos grupos. Demostrará que no es un problema aislado. Rodney se arrodilló a su lado. Has estado pensando como un inspector.
He estado pensando como alguien que ha tenido que demostrar la misma verdad a oídos sordos demasiadas veces, dijo, cerrando la libreta. La tarde transcurrió en pequeñas acciones deliberadas. Ella limpió los mostradores. Él repasó la semana. Recibos de carga. Cuando llamaron justo después del anochecer, ambos se quedaron paralizados. ¿Quién? Llamó Rodney. Es Marin. Se escuchó una voz de mujer. 2 puertas más allá, Rodney abrió la puerta lo suficiente para verla. Tenía unos 50 y tantos años y sostenía una lata envuelta en tela. Su mirada pasó rápidamente de él al apartamento, deteniéndose un momento antes de sonreír. Pensé que te vendría bien algo caliente. Stu, tomaste la lata. Gracias. La mirada de Marin se desvió hacia Arya, que estaba junto al mostrador con expresión neutral. ¿Amiga tuya? Sí, dijo Rodney, su tono no dejaba lugar a más. Me alegra ver compañía aquí, dijo Marin, y se fue sin presionar. Rodney cerró la puerta con llave. Las palabras corrieron más rápido de lo que pensaba. La voz de Ariel era tranquila. Eso no es del todo malo. Si la gente sabe que estoy aquí, me resulta más difícil desaparecer en silencio. Pone nervioso al tipo V. Comieron el guiso sin hablar mucho. Más tarde, cuando las luces del puerto parpadearon, Arya volvió a estar de pie junto a la ventana. Mañana es el último día antes de mudarnos, dijo. ¿Estás listo? Rodney preguntó. Su mandíbula se tensó ligeramente. Estoy listo para lo que venga después. Ya sea que entreguemos la lista o la quememos, no quiero volver a estar en ese banquillo. No lo serás, dijo. Ella no respondió de inmediato, pero cuando finalmente lo miró, había menos distancia en su mirada que hace 2 días. Aún no es confianza, pero es el comienzo de algo que podría convertirse en ella. La luz de la mañana era plana y sin color, de esas que hacían que todo el puerto pareciera haber sido vaciado de vida. Rodney se despertó temprano, con el peso constante de la reunión del día siguiente con Kerna presente en sus pensamientos. Arya ya estaba levantada, sentada a la mesa con un cuaderno abierto, el cabello recogido y los pies descalzos apoyados en el peldaño de la silla. Ella no levantó la vista cuando él entró en la habitación. No dormiste mucho, dijo. No lo necesitaba, respondió ella, golpeando la página con el bolígrafo. He estado considerando diferentes escenarios. ¿Qué pasa si Kern toma una lista pero no dice nada? ¿Qué pasa si V se entera de la reunión antes de que sea? ¿Crees que alguien podría decírselo? Creo que la gente habla cuando cree que eso les hará ganar favores, dijo simplemente. Una palabra equivocada al oído equivocado y se moverá para protegerse antes de que podamos acorralarlo. Rodney vertió agua caliente sobre las hojas de té, observando el vapor que subía. Entonces mantenemos el círculo pequeño, solo tú, yo y Kern. Arya miró hacia el cajón de la cerradura. Y esa lista se queda exactamente donde está hasta que la sacamos por la puerta. Comieron un pequeño desayuno en silencio. Rodney se fue a la oficina de comercio con una mayor conciencia de cada mirada que lo observaba. Mantuvo la cabeza gacha, trabajó con rapidez y salió temprano con la excusa de revisar archivos en casa. Cuando abrió la puerta del apartamento, el aire dentro se sentía diferente. No tenso exactamente, sino cargado. Arya estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados, mirando hacia la calle. ¿Qué pasó?, preguntó, cerrando la puerta. 2 hombres se detuvieron frente al edificio. Dijo ella. No entraron, pero miraron a esta ventana más de una vez. Uno de ellos trabaja para V. Lo he visto en los muelles. A Rodney se le aceleró el pulso, pero mantuvo un tono sereno. No pueden saber nada de la lista. Todavía no. Puede que no, dijo ella, volviéndose hacia él. Pero significa que las noticias sobre mí han llegado a oídos equivocados. Y eso hace que mañana sea más importante. Rodney se acercó al escritorio, abrió el cajón y revisó la lista. Seguía allí, aún bien envuelta.
Volvió a cerrarla, girando la llave 1, 2 veces. Mañana actuaremos con cuidado. Coronel, nos vemos en la oficina de inspección. No tendrá que estar allí. Frunció el ceño. Debería estar allí. Si algo sale mal, necesitará a alguien que pueda interpretar la sala de forma diferente a usted. Arya. Ella lo interrumpió. Si se trata de seguridad, ya he pasado el punto de estar segura. Se trata de control. No puedes dirigir esto solo si nos afecta a ambos. Él le sostuvo la mirada, sopesando el argumento. No se equivocaba. Bien, dijo al fin. Ven, pero no te metas en el intercambio hasta que yo te dé la señal. Si Karn reacciona mal, quiero que te alejes. Estoy de acuerdo. Dijo que pasaron el resto del día perfeccionando el plan. ¿Qué decir, qué no decir? Cómo presentar las pruebas para que Karn se centrara en la brecha del sistema, no en ellos. Arya memorizó la ruta a la oficina de inspección desde 2 direcciones diferentes por si tenían que separarse. Al caer la noche, se quedó en la puerta de la cocina, observándolo cerrar el cajón con llave por última vez. Mañana, dijo en voz baja, entregarás una parte de mí a un hombre que no conozco. Ese es el último salto que doy sin saber dónde aterrizaré. Rodney la miró a los ojos. Y mañana te demostraré que elegiste a la persona adecuada para dárselo. Por primera vez desde que entró en su apartamento, su expresión se transformó en algo más cercano a la confianza. Pequeña, pero ahí estaba, se acercó, apoyó la mano brevemente contra su pecho y luego se giró hacia el dormitorio sin decir una palabra más. Rodney se quedó allí un largo rato, escuchando el tenue zumbido del puerto más allá del cristal, consciente de cuanto nos esperaba al día siguiente, presionando con el peso de la niebla. La niebla no se había disipado por la mañana. Envolvía el puerto en una cortina pálida, silenciando el sonido y convirtiendo cada forma en una sombra. Rodney bebió su té en la mesa, con la vista fija en un reloj. Arya estaba sentada frente a él, tranquila pero atenta, con el pelo recogido, su postura relajada de una manera que parecía practicada más que natural. Llevaba la misma camisa que antes, con las mangas arremangadas y una chaqueta prestada encima, algo que podría pasar por informal en el distrito de inspección. Cuando entramos, Rodney dijo, Kern tendrá 2 empleados en el frente. Nos registrarán y me enviarán. Si preguntan por ti diré que eres tu testigo secundario. Y si a Kurt no le gusta verme allí, entonces tomo la iniciativa, dijo. Guarda silencio hasta que yo te diga lo contrario. Cuanto menos digas, menos podrán usar lo que digan en tu contra más adelante. Arya asintió levemente. Claro. Abandonaron el apartamento sin detenerse más. Las calles estaban mojadas por una llovizna anterior y el olor a sal y aceite de máquina se mezclaba en el aire. Rodney tomó la ruta más larga, evitando por completo la franja del mercado. Arya caminaba a su lado, con la mirada firme, escudriñando puertas y rincones sin llamar la atención. La oficina de inspección estaba situada en un edificio funcional y bajo cerca de los muelles interiores. Un escudo descolorido sobre la puerta indicaba que era propiedad del sindicato, un territorio neutral donde Foreman tenía menos influencia. Dentro, el aire era seco y la iluminación brillante pero plana. Un empleado de recepción miró hacia arriba. Stroud, dijo Rodney, está aquí para reunirse con el inspector Alvik. Cita registrada en el marco del seguimiento de auditoría portuaria. El empleado miró la pantalla y luego asintió. Segunda puerta a la derecha. Entraron. Karn Alvik estaba detrás de un escritorio vacío, alto, delgado, con el pelo rapado casi al ras del cuero cabelludo y vistiendo una chaqueta de inspector estándar. Sus ojos se posaron en Rodney y luego se detuvieron en Arya. No esperaba ni un segundo. Ella está aquí como testigo del patrón. Rodney dijo con calma, si esto llega hasta donde creo que llegará, su perspectiva importará. Kern se reclinó en su silla. Bueno, vamos a verlo. Rodney deslizó los papeles doblados sobre el escritorio. Karn los abrió,
escaneándolos línea por línea. Su expresión no cambió, pero su bolígrafo comenzó a golpear el escritorio, lento y deliberadamente. 43 pendientes en 48 horas, dijo. Todos los híbridos. Códigos de razón demasiado vagos para permanecer vigentes. Abuso de políticas, dijo Rodney. Sistemas que se utilizan para estancar los pagos y reducir la fuerza laboral sin la debida autorización. Kerna siguió leyendo. ¿De dónde sacaste esto? Registros de oficinas comerciales. Rodney dijo, búsqueda estándar por identificación del capataz y fecha de auditoría. Para Arbille, Rodney dijo. Kern levantó la vista. Es un nombre que ya he oído antes. Dejó los papeles. No puedo reincorporar a los 43 por mi cuenta, pero puedo marcar esto como una infracción laboral. Eso obliga a una suspensión temporal de todos los casos pendientes hasta que se complete la revisión. ¿Cuánto tiempo tardará en entrar en vigor?, preguntó Arya. El nuestro, dijo Karn. Una vez que lo presente, la Junta de V se pondrá furiosa. No le gustará, pero no puede bloquearlo sin pasar por encima mío. Y mi jefe reporta directamente al sindicato. Arya lo observó, y mantén nuestros nombres fuera de esto. No me importa quién lo encontró, dijo Karn. Lo único que importa son datos limpios. El resto es ruido. Rodney sostuvo la mirada de Arya. Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente. Kern comenzó a escribir, con dedos rápidos y precisos. Cuando se fueron, la niebla se estaba disipando. La chaqueta de Ariel estaba desabrochada, sus pasos más ligeros. ¿Crees que lo hará? ¿Lo hará?, preguntó ella. ¿Lo hará?, dijo Rodney. Eso es lo único que tiene Kerna. Si le das un historial sucio, lo limpiará sin importar a quién le dé. Cuando llegaron al apartamento, ella ya había dejado de mirar las puertas. Dentro, colgó su chaqueta en el gancho y se quedó cerca de la mesa, observándolo mientras cerraba la puerta. Está hecho, dijo. Está hecho, asintió. Ella se acercó más y colocó su mano sobre su pecho. Entonces no me voy esta noche. Rodney sintió que el peso de los últimos días en sus hombros se aliviaba por primera vez. Bien, dijo. Se quedaron allí por un largo momento, mientras el sonido de las gaviotas afuera entraba por la ventana abierta. Por una vez, no había ningún plan que discutir ni ningún riesgo que gestionar. El banco, el comerciante, todo lo que estaba detrás de ellos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero segura. Este ya no es solo tu lugar. Es nuestro. Él no discutió. La puerta permaneció cerrada. El puerto continuó con su trabajo y los dos, por primera vez, dejaron que el día terminara sin pensar en lo que podría venir después.